Estamos hablando de la familia. Hay que definir primero lo que es familia. Dice el diccionario que familia es cuando hay un vínculo de sangre y adicionalmente a eso viven bajo el mismo techo. Además del vínculo de sangre, también se encuentra familia cuando hay un vínculo de amor. ¿Por qué? Porque papá y mamá no son familia, son de dos familias diferentes. Pero se unen por amor, por un contrato, por un matrimonio y se van a vivir juntos. Ese es una familia. Entonces, la característica de la familia es que habiendo un vínculo, algo que los une, amor o sangre, están bajo el mismo techo. Nosotros somos la familia de Dios, Abraham, porque estamos bajo el mismo techo. Somos hijos de ¿qué? De sangre, porque la sangre de Jesús está en nosotros. En la sangre de Jesús es lo que está en común en nosotros, pero venimos a una misma casa, entonces somos familia. Diga conmigo, familia. Cuando una persona sale de la casa y se va para otra casa, se llama familiar. Deja de ser familia y pasa a ser familiar. Digamos, el hijo se casa, se va a vivir al lado, entonces ya él es familiar y tiene su familia. Deja de ser familia acá para ser otra familia. Se unirá el hombre a la mujer, serán una sola carne y formarán una familia. Cuando hay un matrimonio, cuando se lleva a cabo un matrimonio, sea por lo civil, por un cura católico, un pastor evangélico, se dice lo siguiente, al finalizar la ceremonia: les presento a la familia, y se da el apellido del hombre y el apellido de la mujer, porque en ese momento forman una nueva familia. Entonces, manteniendo esa idea, porque generalmente creemos que el que está fuera de casa es nuestra familia, no es nuestro familiar. Familia cuando estaba con nosotros, cuando vivía con nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? Que el que no provee para su familia es peor que un impío, ha negado su fe. Mira esto. El primer núcleo que uno tiene que proveer es el de la familia, el que estamos bajo el mismo techo. Y parece un versículo un poco duro, que dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Pero ¿qué diferencia hay entre un impío y una persona que camina con el Señor? Solamente hay una palabra de dos letras: fe. Diga conmigo, fe. Entonces esto me quiere decir que si no estamos proveyendo lo suficiente, lo único que a mí me falta es fe. Diga conmigo, fe. Como no tengo la fe suficiente, no genero la cantidad de ideas o negocios o trabajo suficiente para poder proveer primeramente ¿a qué? A mi familia. Diga conmigo, a mi familia. Después, pues mis familiares. Si alguien necesita algo fuera de la casa, ¿sí? Un papá, una mamá, un hermano, ¿sí? que necesita, pero es familiar. Diga conmigo, fue familia cuando vivía con ellos, pero cuando ya no vivimos con ellos es familiar. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque cuando Dios te dice que tú tienes que proveer para tu familia, y si no lo haces, es peor que un impío. Y impío es aquella persona que vive en pecado, que vive alejada de Dios. Impío es aquella persona que no quiere tener una relación con Dios. Entonces me está diciendo, es peor, porque yo siendo creyente, siendo un hombre que cree en Cristo, un hombre que se denomina cristiano porque cree en las enseñanzas de Cristo, y no proveo, es porque me está faltando el ingrediente de la fe. Así que dígale que está a tu lado, no te faltan oportunidades, te falta fe. ¿Sí? Te falta fe. Si tuvieras más fe, tuvieras más ideas. Si tuvieras más fe, tuvieras más chispa. Si tuvieras más fe, pastor, ¿y cómo genero fe? La Biblia lo dice. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Diga conmigo, oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra, esa palabra es la que me genera fe. Cuando usted viene a la iglesia, que es la casa de Dios, el lugar donde una familia de sangre, la sangre de Cristo que corre por nosotros, se reúne, es para generar fe. Papá nos da una palabra
y esa palabra nos genera fe. Fe que necesitamos en lo económico, fe que necesitamos en lo sentimental, fe que necesitamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con nuestros hijos. Siempre necesitamos ¿de qué? De fe. Diga conmigo, de fe. Hay gente que siempre se pregunta, pero si yo estoy yendo a la iglesia, sí, pero es que la Biblia me habla de familia. Diga conmigo, familia. Cuando Moisés pedía ofrendas, dice que le traían una oveja por familia. Diga conmigo, por familia. Entiéndase familia los que viven bajo el mismo techo, ¿correcto? Si usted se casó y vive en la habitación, por ponerle un número, la 2, está en una familia que creció, una familia que es papá, mamá, ahora esposo, hija o hijo y nietos, pero están bajo la misma casa. Entonces, diga conmigo, ofrenda por familia. Cuando el rey David pidió, dice que reunió a todo el pueblo y dijo, mi hijo va a sucederme en el trono, mi hijo Salomón. Vamos a recoger una ofrenda. Esa ofrenda yo ya la he dispuesto en mi casa. Dice, yo he guardado en mi casa madera, da el nombre de la madera, he dispuesto recolectar oro, piedras preciosas, plata, y da una lista bien grande de todo lo que él ha almacenado. Y dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Alguien diga casa. La gente no puede dar en esta casa mientras no sienta esto como su casa. ¿Aló? Porque la casa es donde yo estoy y vivo como familia. Y cuando quiero que la bendición caiga, tengo que ser parte de la casa. Diga conmigo, de la casa. ¿Cierto? Si alguien compra una nevera, viven 10. Y alguien compró una nevera para la casa. Una cosa es cuando tú vives en un cuarto y tú tienes la nevera en el cuarto, pero compró la nevera para la casa. La nevera es de bendición para las 10 personas que viven en la casa. Amén. Entonces, mira lo que dice David. David dice, mi hijo me va a suceder en el trono. Vamos a recolectar una ofrenda. Dice, entonces los jefes de familia. ¿Los jefes de qué? Los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Diga conmigo, jefes de familia. Yo te pregunto, ¿dónde está el jefe de familia acá? Son los que menos vienen a la iglesia. Son los que menos se congregan, los jefes de familia. Siendo que Jesús vino y llamó a 12 hombres. Siendo que Jesús tenía 12 discípulos hombres. Pero generalmente en la casa, en nuestra cultura occidental, nuestra cultura tercermundista, el hombre no toma su lugar. Si nos vamos a otras culturas, el hombre toma su lugar como sacerdote de la casa. La Biblia dice que nosotros somos el sacerdote de la casa, pero generalmente ese oficio le toca a la mujer. O generalmente, en los peores de los casos, le toca al hijo o a la hija que asiste a la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre no toma su lugar, no toma la responsabilidad. Y Dios quiere bendecir familia. Diga conmigo, familia. Entonces, hay cosas que detienen la bendición, que es que la familia no está consagrada al Señor. La familia no está hacia el mismo propósito con Dios. Mensaje titulado familia. Diga conmigo, familia. ¿Cuántos quieren bendecir a su familia? Bueno, vamos a la palabra. Esto nació cuando estaba escuchando un video acerca de Israel. Y vienen y dicen que Israel es la única nación de menos de 100 años que hace parte del primer mundo. Usted sabe que Colombia hace parte del tercer mundo. Me puse primero a averiguar qué era eso de primero, segundo y tercer mundo. ¿Cómo se califica eso? Porque empecé a buscar la lista de los países del primer mundo y no aparecen esos países ricos árabes. Entonces, se entiende por país del primer mundo aquel que tiene 2 conceptos importantes. Número 1, el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por persona del país. Y el segundo,
lo que es todo lo que me puede brindar de seguridad, de todo lo que me puede brindar la nación. Entonces, un país árabe no entra dentro de esto porque hay demasiadas restricciones. Las mujeres sobre todo tienen tantas restricciones en estos países. Muchos tienen restricciones. Por ejemplo, tú te vas a la China, ¿sí? Y nada lo haces en privado. Es decir, hay cámaras por todas partes, todo es vigilado, todo es supervisado. Mejor dicho, en la China tú eres monitoreado 24 horas al día. Entonces no se considera la China como un país ya de primer mundo, sino un país del segundo mundo. Pero ¿por qué nosotros estamos en el tercero? Porque no tenemos los ingresos suficientes y porque el país no brinda toda la comodidad y la garantía necesaria para vivir placenteramente y vivir una vida tranquila. Entonces, cuando yo vi que Israel era el único país del mundo que está en el primer mundo y solamente tiene 76 años de haber sido creado, 76 años de estar como una nación. Su creación fue el 14 de mayo de 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se forma a causa de los judíos, a causa de la rabia, del odio que le tenía Adolfo Hitler al pueblo judío. El pueblo judío vivía en Europa, en diferentes países de Europa, porque no tenían patria, no tenían una nación. Ellos tenían muchos siglos, inclusive milenios sin nación, y ellos mantenían su cultura, ellos mantenían su familia. Es decir, se tenía que mantener lo que decía la ley de Dios. No podían casarse fuera de las creencias religiosas. Si en el momento que casarse fuera de la creencia religiosa, dejaba de ser judío la generación siguiente. Entonces esta raza, esta gente se mantiene, ¿sí? Por el pasar de los siglos como un pueblo que tiene la misma tradición, la misma cultura de hace muchos siglos. Entonces, la ONU, al ver todo lo que pasó con Hitler, el holocausto nazi, la cantidad de judíos a nivel mundial que murieron por el odio que le tenía Adolfo Hitler al pueblo judío, decide darles una nación, decide darles un territorio para que salieran de Europa y quitarse un lío de encima con todos los que tenían rabia hacia los judíos. La rabia hacia el pueblo judío es una rabia que nace desde el espíritu, no es una rabia real, no es una rabia porque ellos a la gente no le han hecho nada, pero la gente les tiene rabia. Hoy podemos ver esa rabia que le tienen al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces esa rabia se manifestó en la Segunda Guerra Mundial. La ONU, para solucionar el problema momentáneo, viene y los saca de Europa. Le dicen, se van para un territorio. Les querían dar un territorio, dijeron, no, ese no, porque nuestra promesa está en la tierra de Canaán. Y les abrieron espacio en la tierra de Canaán y ahí se fueron a vivir. El territorio, parte del territorio que fue de ellos hace más de 2000 años. Entonces, yo decía, algo tiene que tener esa gente, algo tienen que hacer para que haya una bendición tan grande, que no han cumplido 80 años y son del primer mundo, son una potencia mundial. Los están bombardeando, llegan misiles por millares todos los días y de cosa entra uno y uno no se explica cómo. No es porque Dios mande un ángel y lo detenga, no. Es porque ellos desarrollaron un sistema de antidefensa llamada la cúpula de hierro, donde cada vez que disparan los árabes en contra de Israel, ellos también disparan sus misiles automáticamente, y algunos manejados por personas, y Estados Unidos, que tienen portaaviones en el Mediterráneo, también le ayuda. Y todos los misiles que mandan los grupos subversivos que están regados en diferentes países de los árabes, los deshacen en el aire. Entonces, si eso no hubiera pasado, ya Israel no existiera. Ya hubiera muerto hasta el último. Porque
han mandado tantos misiles que hubieran acabado con todas las personas y todo el territorio. Pero como no han habido muertos a la escala de lo que sí lo hay cuando Israel ataca, la gente empieza a hablar en contra de Israel. Pero hoy no quiero hablar de ese tema, quiero hablar del tema, ¿cómo hace esa gente para poder llegar tan rápido a una superioridad? ¿Cómo hace esa gente para que en menos de 100 años, ¿sí?, hagan cosas sorprendentes, como tener tanto dinero, como tener toda una fuerza de inteligencia militar, como tener tanta tecnología? Es más, cuando usted se va a los premios Nobel de física, todo lo que tiene que ver con inventos, todo lo que tiene que ver con ciencia, usted encuentra que el 99% de los premios Nobel son para judíos, ¿sí? Uno que otro, ojo, un judío puede haber nacido en Estados Unidos, un judío o israelita puede haber nacido en Colombia. Entonces usted empieza a ver todos los premios Nobel y dice, wow, el 99% es para esa nación. ¿Qué tienen ellos que nosotros nos falta? Y es cuando empiezo yo a mirar y a preguntarle al Señor en la Biblia, ¿qué tienen ellos que nosotros nos falta? Y es cuando Dios empieza a enseñarme algo y me dice, mírate tú, ustedes tienen familia, pero no son familia. Y yo le decía, ¿cómo así? Es que una familia, si tú miras la familia de israelita, es muy diferente a la familia. Pero antes de decirle que creo que lo que me dijo el Señor, es importante definir términos. Cuando alguien nace en Israel, es un israelí. Diga conmigo, es israelí. Pero un judío o israelita puede haber nacido en cualquier parte del mundo, pero mantiene sus raíces, su cultura, no se mezcla con otras razas. Ese es un israelita. Pero un israelí es alguien que nació allá. En Israel, hoy por hoy, el 20% o un poquito más son musulmanes, son árabes, viven en su nación y más. En el Congreso de Israel hay musulmanes, hay gente árabe en el Congreso. Es una nación donde los derechos están muy bien establecidos. Hay una armonía entre ellos como árabes y ellos como judíos, ¿sí? Además de eso, hay gente de todas las naciones viviendo allá. Entonces, cuando te hablo de la bendición que hay sobre Israel, te hablo porque la nación está siendo manejada principalmente por gente judía, gente israelita. Esa gente cumple los mismos principios que están establecidos en el Antiguo Testamento, porque ellos negaron a Jesús y Jesús va a regresar para mostrarles a ellos que Él era el Dios Todopoderoso que ellos rechazaron. Pero como cumplen ciertos principios, que es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a nosotros adoptar ciertos principios que están en nuestra Biblia, que nos van a llevar a ser bendecidos en muchas cosas. Diga conmigo, yo quiero ser bendecido. Entonces, cuando Dios me hablaba de, mira tu familia, generalmente una familia convivimos bajo un mismo techo, pero no tenemos los mismos ideales. Ni la mujer con el marido se logra poner de acuerdo. No sé si a ustedes les pasa. No se pone uno de acuerdo con los ideales, con lo que uno quiere, con lo que uno a donde quiere llegar. Y los hijos de Occidente mucho menos. Y los hijos viven su propia vida dentro de la casa. Entonces uno ve que cuando se pasea la Biblia, que Dios es un Dios de familia. Ahorita lo justificamos con citas bíblicas. Dios es un Dios de familias, más que de individuos. Y como es un Dios de familia, quiere bendecir a la familia, pero nosotros como familia vivimos cada uno detrás de su propia meta. El marido tiene su meta, la mujer tiene su meta, los hijos tienen su meta, pero cada uno vive de una manera independiente, ahí mezclados bajo el mismo techo, pero cada uno quisiera ir para un sitio diferente. No sé si me estás entendiendo, pero yo lo entendí inmediatamente. Yo entendí que la familia occidental, la nuestra, es una familia donde sí vivimos en la misma casa,
pero no las mismas reglas. Porque uno ve la palabra del Señor y la autoridad decide, vamos a pasear, como decía mi esposa en un ejemplo, y yo creo que si hoy hubiera dicho más de uno del jefe de la casa, nos vamos para Santa Marta, nos vamos para Cartagena, la familia entera hubiera ido para Santa Marta o Cartagena. Pero no dicen lo mismo con la iglesia. ¿Cómo es posible que un hombre venga a la iglesia y la mujer no venga a la iglesia? Eso es falta ¿de qué? De familia. Porque en la familia hay autoridad, en la familia hay sujeción, en la familia real de Dios establecida en la Biblia es diferente a nuestros principios. Amén. Entonces vamos a empezar a ver cada una de esas diferencias y quiero irme a Génesis capítulo 12. Mira lo que dice empezando la Biblia, dice bendeciré a los, está hablándole Dios a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Diga conmigo, yo soy una de esas familias, pero todavía no he visto la bendición. ¿Aló? ¿Aló? Mira, Dios dice, a través de ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y vamos a explicarlo. ¿Por qué? Porque Abraham es escogido por Dios para, ¿por qué? Por su fe. Dice que él fue el padre de la fe. Él fue el que creyó en el Señor. Y fue escogido para que Dios le soltara las bendiciones. Y todas esas bendiciones iban a alcanzar al pueblo judío, al pueblo de Dios legítimamente. Y iba a alcanzar posteriormente a todo el pueblo gentil, entiéndase por gentil, todo aquel de cualquier raza, creencia que no sea judío, ¿correcto? Que no crea en el Dios de los judíos. Entonces dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, mas cuanto a todos los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos, diga conmigo, hechos, hijos de Dios. No eran, facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces un judío es un hijo de Dios que aunque hoy está lejos de la presencia porque no aceptan a Jesús, pero es hijo. Y nosotros podemos llegar a ser hechos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. La Biblia me enseña que todas las promesas que Dios le dio a Abraham y a su descendencia son para nosotros los gentiles si creemos en Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que cree en Jesús? Entonces ahí cuando la Biblia cobra vida, porque todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel en cabeza de Abraham, nos lo promete a nosotros como creyentes en Jesucristo. Amén. Entonces, por eso estoy tomando el modelo de familia, pero no occidental nuestra, sino el modelo de familia de ellos. Entonces ya está visto que todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas a través de Abraham, es decir, a través de las promesas que Dios le dio a Abraham. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre todas las familias en el cielo y en la tierra. Diga conmigo, en el cielo hay familias y en la tierra también. Mira cómo es de importante la familia, que Dios lo que quiere es que hayan familias en el cielo, no solamente un individuo que se salvó. Jesús lo dijo, 2 estarán acostados en la misma cama, uno se irá conmigo y el otro se quedará. 4 estarán en la cocina, 2 se irán, 2 se quedarán. Pero no es la intención de Dios. La intención de Dios, ¿cuál es? La familia. Alguien diga, la familia. Dígale que está a tu lado, la familia. Continuemos. Gálatas. El mismo apóstol Pablo le escribe a una iglesia que él fundó en Galacia y dice lo siguiente. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Aquí ya está hablando de otro tipo de familia, pero aquí en la Biblia todo es familia. Cuando usted viene acá sin conocerlos, pero si cree en Jesús, la sangre de Cristo está sobre usted, le perdonó los pecados, usted es mi familia, porque estamos unidos bajo el vínculo que dice el término familia, que es sangre. Diga conmigo, sangre. Y estamos bajo el mismo techo.
Cuando no estamos bajo el mismo techo, somos familiares. Es decir, la gente que asiste a la iglesia allá de la otra cuadra es familiar nuestro en Cristo, ¿correcto? Entonces, esta es casa Abraham, que es casa de Dios, donde somos familiares a través de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo hace que nosotros como familia seamos bendecidos bajo el mismo techo. Amén. Dígale al que está a tu lado, bajo el mismo techo. Entonces, eso es lo difícil de alcanzar, que estamos bajo el mismo techo y algunos son bendecidos y otros no. Pero el ideal de Dios, ¿cuál es? La familia. Diga conmigo, todos. Mira lo que dice Josué capítulo 24. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés estaba a punto de conquistar la tierra prometida, pero se las embarró. No vamos a hablar de la embarrada de Moisés, sino que le entregó la sucesión a Josué. Le dijo, por orden de Dios, úngeme a Josué. Josué fue ungido y a partir de ese momento empieza una conquista de 30 años. 30 años de guerra, 30 años de batallas, donde Josué estuvo 30 años en esa guerra comandando como el comandante, como el jefe del Estado. O del Estado no, porque todavía no había Estado, estaban formando el Estado. Y resulta que durante esos 30 años batallaron bajo la consigna y vivían bajo los mandatos de Dios, bajo la palabra del Señor. Ahora, alguien me preguntará, pastor, pero ¿cómo Dios le va a dar orden de atacar y de exterminar a unos pueblos llamados amorreos, cananeos, heteos, heveos y todo lo que tenga que ver con feos? ¿Sí? ¿Por qué Dios le da esa orden? Porque dice la Biblia que el pecado de esos pueblos habían llegado al colmo de Dios. Ya Dios no aguantaba tanta idolatría, tanto pecado, tanto comportamiento inmoral de esos pueblos, que es cuando le da la orden a Josué: invadan porque yo voy a estar con ustedes en esas batallas. Y empiezan esos 30 años de batallas heroicas, donde tomaron todo ese territorio que Dios les había prometido. Entonces Josué, ya a los 110 años de edad, reúne a todo el pueblo. Ya llegó la paz, llegó el momento de descansar, llegó el momento de dedicarse a la agricultura, a la ganadería y no a la guerra, porque ya habían conquistado lo que Dios mandó. Le dice a la gente: pero si les parece mal servirle al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos. Es decir, le está diciendo a los dioses de donde salimos, porque Abraham salió del otro lado del río Éufrates, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una ciudad que quedaba ahí en el Golfo Pérsico. De ahí salieron. Dios vino y escogió a Abraham porque Abraham tenía un ideal diferente a lo del pueblo. El pueblo creía en dioses y Abraham creía en que existía un solo Dios. Y por eso Dios se le revela a Abraham. Y le dice Josué: ¿quieren volver a esos dioses de los antepasados? ¿O a los dioses que están aquí en medio de nosotros, que fue de las naciones que invadimos, que conquistamos? Ustedes elijan a quién servir. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, hizo una enseñanza acerca de que uno no puede servirle a dos señores, porque terminarás odiando a uno y amando al otro. Sigue diciendo Jesús en el texto: no puedes servir a Mamón. ¿Sí? ¿Quién era Mamón? Mamón era el dios del dinero. Hay gente que le sirve al dinero, es decir, trabaja y vive para trabajar en función de servicio a Mamón, y no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para Dios y no tiene tiempo para nada. ¿Aló? Muchas veces caemos en eso. A gente le fascina irse a Estados Unidos cuando está mala la situación acá, pero irse allá es irse a trabajar, ¿sí? A vivir para trabajar, es decir, para no parar. Y muchas veces la gente viviendo aquí no para. No puede venir a una iglesia porque está trabajando. No puede salir con la familia porque está trabajando.
Entonces se volvió esclavo de Mamón, que fue el ejemplo que Jesús estaba hablando. Entonces cuando le hablo de servirle a dos señores, no le estoy hablando si le está sirviendo a un ídolo, no, estoy hablándole a algo de este mundo. Estoy hablando de que, mira, tú le estás sirviendo a algo. Por ejemplo, hay gente que le sirve a la enfermedad. ¿Cómo, pastor? Por la enfermedad no hacen nada. Es que estoy enfermo, no voy a la iglesia. Es que no estoy enfermo, no voy a salir con ustedes. Es que yo estoy enfermo, entonces no voy a trabajar. Hay gente que está sirviéndole a la enfermedad. Hay gente que tiene que sacudirse y dejar de servirle a la enfermedad y empezar a elegir servirle a Dios, que el Dios que le sirve te puede sanar. Amén. Entonces él le dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué dijo Josué? Mi familia y yo. No dijo yo. No, es que mi mujer va a servirle al Señor. Mis hijos le van a servir al Señor. Los hijos de mis hijos le van a servir al Señor. ¿Aló? Entonces no entendemos a veces por qué nuestra cultura permite tantas cosas. Por ejemplo, le pregunta uno a un papá, oye, ¿tu hijo por qué no vino? Vive en casa, no paga un peso. Ay, es que se quedó durmiendo. Es que no quiso venir. Yo recuerdo hace como 2 años, mi hija tenía 9 años, 8 años, y veo a mi esposa empacando las maletas. Yo vine de trabajar, estaba empacando las maletas. ¿Y quién se va? Samantha. ¿Yo para dónde? No, es que le acabo de decir, le estoy empacando. Elija para dónde se va. Para donde la abuelita, para donde la tía, llame a alguien. Pero en esta casa se cumplen las reglas, se vive bajo la voluntad de Dios, se sirve al Señor. O si no, que coja la maletica que ahí se la tengo y decida para. No, mamá, yo voy a hacer lo que se hace en esta casa. Yo voy a cumplir las reglas. Pero hay gente aquí que si lo hacemos con una niña de 8, ¿por qué usted no es capaz de hacerlo con el grandote que tiene ahí? Oye, si vive bajo su casa, está maldiciendo su casa por no caminar bajo las reglas. Esa es la diferencia entre la bendición del pueblo de Israel y nosotros aquí en Occidente, que queremos vivir sin reglas. Amén. Entonces vemos que dice Josué, mi casa y yo serviremos. Entonces nosotros nos levantamos. Nene, ¿quieres ir a la iglesia? No, uno tiene que ser como la mujer que le dice el nene, se levanta el nene, mamá, hoy no voy a la iglesia, no tengo ganas. Te cambias porque vamos a la iglesia sin ganas. Un día una mamá le dijo al hijo, mamá, hoy no voy, hoy miro el servicio por televisión. Ah, bueno, nene, listo. Y va saliendo la mamá, mamá, y no dejaste comida ni plata para la comida. No, tranquilo, prende ahí MasterChef en la televisión y comes de ahí. ¿Aló? Tenemos que aprender a ser autoridad. Y tenemos que aprender a que todos en casa vamos para el mismo lugar. Amén. Y cuando digo el mismo lugar, no estoy hablando, todos vamos para el centro comercial. No, el mismo lugar es, estamos trabajando, estamos unidos como familia para llegar a esto. ¿Amén o no amén? Entonces, esas son familias que se han podido mantener con el paso de los tiempos. Mira que nos vamos al Evangelio de Mateo y empezamos a leer. ¿Y cómo empieza el Evangelio de Mateo? Con una cantidad de familias que uno dice, ¿y esa gente quién es? Pues la familia de Jesús. Dice que se casó este con este y este con este, y tuvieron a este y este se casó con este, hasta que llegó a ser el papá del rey David, y el rey David se casó con este y este, y estos fueron los papás de José y María, y estos José y María fueron los papás de Jesús. Pero nosotros no tenemos ese concepto de familia. Nosotros tenemos un concepto de familia donde papá nos tiene que dar hasta que crezcamos. Y cuando el papá crece, para eso te eduqué, me tienes que dar cuando yo no tenga. Ese es el concepto de familia, más allá de ¿qué? De una bendición. Mira, cuando uno le va a la Biblia se encuentra a un hijo llamado Jacob peleando para que el papá lo bendiga. Peleando espiritualmente para que papá lo bendiga. Él sabía lo grande que era la bendición, pero como estamos en Occidente pensamos que la bendición es que papá me dé la herencia, que papá me dé los millones. No, él buscaba la manera para que papá le colocara la mano en la cabeza y soltara la palabra, soltara una bendición sobre él.
Esa es la pelea de Jacob con su hermano Esaú. Que papá lo colocara la mano aquí, porque el viejo ya estaba ciego. Ya el viejo estaba viejo y tenía que soltar. Él quería que le soltara la bendición a él. Que el papá abriera la boca y bendijera qué iba a pasar con su vida. Porque cuando entendamos lo importante que es bendecir, en los hogares nuestros occidentales vamos a dejar de maldecir tanto a la familia. Pastor, ¿y cuándo maldecimos? Cuando peleamos. Es donde empieza la cantaleta con rabia. Es que tú no sirves para nada, es que tú no sé qué, tú nunca. Pero mientras otras familias, al modelo de Dios, bendicen a su esposa, bendicen a su esposo, bendicen a sus hijos, todos los días viernes a las 6 de la tarde, que para ellos es sábado, porque los días en el pueblo de Israel empiezan y terminan a las 6 de la tarde. Para nosotros a las 12 de la noche. Por eso para ellos el sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde. Empieza el Shabbat. El Shabbat, toda la familia tiene que estar bajo casa. Si te fuiste a trabajar a la otra ciudad, si estuviste fuera del país, tienes que hacer toda tu agenda para estar el viernes, o sábado más bien para ellos, a las 6 de la tarde. Porque empieza una cena llamada el Shabbat. En esa cena se reúnen para comer como familia. Diga conmigo, como familia. ¿Para qué? No para echarse los trapitos al aire. Porque a veces nosotros aquí evitamos encontrarnos con el papá, encontrarnos con la mamá, o encontrarnos con el marido, o encontrarnos con la esposa, o encontrarnos con los hijos. Y evadimos la reunión familiar, porque en la reunión familiar va a empezar la indirecta. Diga conmigo, la indirecta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás tú sentado comiendo? Como aquellos. Pues ya sabes que eres tú. Dile que está a tu lado, están hablando de ti. ¿Aló? Y aprovechan el momento para decirte las 3 verdades en la cara y termina diciéndote lo malo que eres. Pero ellos se sientan a la mesa cada fin de semana que empieza. Para ellos el fin de semana empieza el sábado. Acuérdense que el domingo para ellos es el primer día de la semana. Por eso es laboral. El sábado descansan. El sábado empieza a las 6 de la tarde del día viernes. Se reúnen a la mesa a compartir una cena y la finalidad es bendecir al otro. Prohibido, algo malo. Entonces imagínate tú con tus hijos y papá haciendo lo que Jacob añoraba que su padre hiciera y hizo. Y tal como su padre dijo, así sucedió. Porque lo que no sabemos es que fuimos diseñados por Dios para que lo que salga por nuestra boca se cumpla. Amén. Entonces imagínate a un papá diciéndole cada viernes para nosotros y sábado para ellos: tú vas a salir adelante, nada te va a detener. Todos los obstáculos que aparezcan, tú vas a salir airoso de ellos. Si aparece un gigante, vas a matar un gigante. Una muralla se derribará, pero nada te detendrá. Imagínate un muchacho escuchando cada vez esas palabras de ánimo, de consuelo, de esperanza de su padre. ¿Aló? Entonces nosotros nos levantamos con generaciones temerosas. La esposa te pregunta 10 veces al día: ¿me amas? Porque desde la infancia somos temerosos, porque no sabemos, nunca nos dijeron que nos amaban. El papá nunca me dijo: te amo. ¿Aló? En cambio ellos se reúnen para soltarle una palabra, para decirle a mi mujer: tú eres la bendición más grande que Dios me ha dado. Pero entonces nosotros nos reunimos ¿para qué? Que desde que estoy contigo, mejor dicho, dile que está a tu lado, muchas cosas por aprender. Amén. ¿Aló? ¿Aló? La bendición más grande será el día que no nos volvamos a ver. En cambio ellos, tú eres la bendición más grande de mi vida. Porque en la boca hay poder para cambiar circunstancias. ¿Aló? ¿Aló? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo se encuentra en la cárcel por predicar la palabra. Pablo anda con uno de los colaboradores. Están en la cárcel. Pero ellos en la cárcel forman tremendo zafarrancho para Dios. Empiezan a orar. Empiezan a cantar.
Empiezan a predicar, dice que tembló en la cárcel, se rompen los grilletes, las paredes se caen y ellos quedan libres, entre comillas. El carcelero, que estaba lejos, no estaba metido allá en el zafarrancho, no estaba allá en la administración, no estaba ahí en la prédica, sino a lo lejos, sabía que Pablo estaba predicando, sabía que Pablo por su volumen de la voz estaba hablando de Dios. Y cuando ve que las paredes se caen de la cárcel, él dice: hasta aquí llegó mi vida. Porque allá que se volaran los presos, ¿sí? Él era del imperio, pero no era el corrupto, lo iban a matar. Entonces él dice: ay, Dios mío, me van a matar. Y Pablo le dice: tranquilo, que aquí estamos. Ninguno se ha ido. Pues Pablo no se iba a volar, pero ¿qué del delincuente que estaba ahí? Tampoco se iba a volar, porque estaba deseoso de escuchar a Pablo, deseoso de la palabra de transformación que traía Pablo. ¿Alguien me está entendiendo? Y todos estaban ahí. Entonces este carcelero se lleva a la gente para su casa, ¿sí? A los presos, a todo, a Pablo: vamos para mi casa, porque yo necesito que mi mujer escuche esto. Le pregunta: ¿cómo hago yo para ser salvo? Y yo necesito que mi mujer, que mis hijos escuchen esto. Entonces, como era de noche, se fueron para la casa. Imagínate, Pablo, los colaboradores de Pablo y todos los presos para la casa del carcelero. Y allá la mujer les preparó comida y tal, y empezó la prédica, Pablo diciendo, ¿sí? Luego los sacó y le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Siga. Cree, contestó Pablo, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Diga conmigo: y mi familia. Pregúntale que está a tu lado: ¿dónde está tu familia? No, allá bien, gracias a Dios, en la casa. ¿Aló? Entonces, ¿dónde está tu autoridad espiritual? ¿Aló? No, es que yo desde la casa veo prédica. Entonces come también prédica desde tu casa ahí en YouTube, Masterchef, y ahí comes. ¿Aló? Porque si puedes comer espiritualmente así, también come físicamente así. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Diga conmigo: en la casa. Porque los que están en la casa es la familia. Obviamente, de noche, a medianoche. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Hoy acababan de conocer el Evangelio. Acababan de escuchar de Jesús y ya se estaban bautizando. Y aquí hay más de uno que bautizo. ¡Ay, no! ¡Ole! Una gran bendición iba a pasar en esa casa. La familia entera decidió servirle al Señor. Lucas capítulo 15. Jesús va a hablar de 3 cosas acerca de la casa de Dios. Supongamos, dijo Jesús, que uno de ustedes, diga conmigo, supongamos. Acuérdense que a Jesús le gustaba suponer, hacer una historia con plastilina para que la gente entendiera. Supongamos que ustedes tienen 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo. ¿Dónde estaban las 99? Las 100 en el campo. ¿Y dónde se perdió una de ellas? En el campo. ¿Cierto? Y va y busca la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve ¿a dónde? ¿Al campo? A la casa. La oveja es del campo. Pero cuando llega el Señor, ¿va a dónde? A la casa. Pregunto, ¿sigue siendo oveja? ¿O vienes a la casa? A esta casa. O a la casa que elegiste. Pero si estás aquí es porque esta es la que elegiste. No es que todavía no he elegido. Entonces elige, pues si no eres oveja. Amén. Y se la lleva ¿a dónde? A la casa. Porque en la casa es donde va a ser bendecida, no en el campo. Amén. Necesitas de una casa para ser bendecido. La tuya.
que la casa de la bendición de Dios, y necesitas de una casa llamada congregación donde vas a ser bendecido. ¿Aló? Diga conmigo, necesitas sí o sí de una casa. Al llegar, dijo Jesús, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. ¿Y para dónde se la llevó? Para la casa. Las demás seguían allá, pero esta estaba en la casa, porque en la casa hay bendición, en la casa hay palabra. Lucas capítulo 15. O supongamos, dijo Jesús, esta es la continuación de lo que ya leímos, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Imagínate, 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Pero resulta que las monedas de plata son los que están en casa, las personas de la casa. Hay personas que están en una casa y se han perdido. ¿Aló? Tú tienes tu casa y hay hijos que están perdidos en tu casa. Se perdieron en la droga, se perdieron en el alcohol, en los malos hábitos. ¿Aló? O hay gente que viene a esta casa y está perdido. Porque aunque está en la casa, está lejos de las normas de la casa. Porque las que bendicen son las normas de la casa. ¿Aló? Entonces dice que ella empieza a barrer, eso dijo Jesús, hasta que la encuentra. ¿Sabes una cosa? Estaba metida dentro del mugre. Hay que barrer, hay que limpiar, quitar todo eso que no te permite ser útil. Por eso digo moneda de plata, útil. Pero hay gente que está en el mugre, que es el pecado, y no puede ser utilizada, y Dios tiene que empezar a buscar hasta que te encuentra. Amén. Entonces es necesario entender que una familia está en la casa, que si está afuera es familiar, y necesitas de una casa con principios y de una iglesia, que le llamamos mal dicho iglesia, pero es una casa donde seamos bendecidos. Amén. Si usted decide estar en una casa, tienen que haber reglas espirituales. Porque a la falta de uno, ese uno trae maldición. Y vuelvo, creo que ya lo dije. Estaba el sobrino de Abraham viviendo con Abraham. Pero el sobrino de Abraham, que Abraham lo adoptó cuando era pequeño, ya había crecido, ya tenía su mujer, ya tenía sus hijas, y había mucho altercado. No dicen de qué tipo. Me imagino yo, la esposa de Lot, peleando con Sara, la esposa de Abraham. Porque realmente ellos no son familia. No los une el vínculo de sangre, ni el vínculo de pareja. Son suegra y yerno. Dice que empezaron ahí los conflictos, papá, hasta que Dios le habla al corazón de Abraham y le dice, que no se vaya. Ay, pero si es que yo lo quiero como un hijo. Pero ¿no ves que hay conflictos? Ya él creció. Ya no caben en la misma casa. Y no por espacio, sino por problemas. ¿Aló? Además de eso, Lot no quiere caminar conmigo. Entonces Dios le dice eso a Abraham, y Abraham le dice, Lot, mira, tenemos que hablar, mi hijo. En realidad, ya los conflictos están pasando a mayores. Hay peleas todos los días. ¿Sí? Busca dónde ir. Tío papá, yo ya vi para dónde me iba, allá en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Porque escúchame, hay gente en la casa que está esperando salir disparado para el lugar de pecado, a una vida sin control, a una vida de pecado. Y salió a vivir allá, y sabes, dice la Biblia que Abraham siguió siendo bendecido, pero a Lot se le acabó la bendición, porque ya no estaba bajo la cobertura de Abraham. Hay muchos que son bendecidos porque están bajo la cobertura de alguien que está orando, de alguien que está congregándose, de alguien que está buscando a Dios. Amén.
y no se ha dado cuenta que eres bendecido en tu trabajo. Mira, hay hijos que están siendo bendecidos en el trabajo gracias a una mamá que está orando, gracias a una mamá que está creyendo. Ellos ni se han dado cuenta. ¿Aló? Hay hombres que están siendo bendecidos por una mujer que está orando, una mujer que está creyendo, una mujer que está buscando a Dios. Quítales esa cobertura y verás cómo se cae como un naipes. Entonces es el tiempo de decidir vivir como familia. Y una familia vive bajo principios, los principios de Dios. Y una familia tiene una casa donde ir espiritualmente, la familia espiritual. Porque de ahí emanan las bendiciones. Amén. Decide vivir como familia, serás prosperado. Esa es la diferencia entre el pueblo judío y nosotros. Un pueblo que mantiene sus creencias. Todo lo que está en el Antiguo Testamento. Mantiene unido como familia, bendiciéndose el uno al otro. Y mientras tanto tú y yo, matándonos verbalmente el uno con el otro. ¿Hay alguien aquí que quiere ser bendecido como familia? Empiece usted a crecer espiritualmente. Y lleve al otro a que esté, ¿dónde? En casa. En la casa de Dios. Y en la casa lleve las reglas de Dios.